en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, que ya los saluda a través de sus emisoras en Lima, Radio Santa Rosa, en Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, en Cusco, Radio Veritas, en Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. También saludamos a nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno a través de Radio Pública, Ancash a través de Radio Moro, Huancayo a través de Radio Cumbre, la radio del arzobispado de Huancayo, Satipo a través de Radio Milenio y AM Tagua a través de todo el podcast que nos puedes buscar en Tunes e iVoox. Y también en todos los teléfonos estamos, si tú descargas a través del Play Store Radio Santa Rosa, ahí nos encuentras, actualiza tu aplicación. Rosa María Palacios, muy buenos días. Buenos días, ya estamos aquí en la radio con ustedes, con un poquito de frío, con un poquito de susto. Anoche muchos sismos simultáneos o casi simultáneos. 3 sismos. Claro, pero en todo lo que es, digamos, el círculo de fuego del Pacífico, pero el que da América del Sur, ¿no? En escala, ¿no? Panamá, Ecuador, el norte del Perú, Chile, casi en simultáneo, cosa que no es un fenómeno frecuente, ¿no? Normalmente tenemos un sismo en un lugar, pero no sismos así en toda la cadena, que ustedes entenderán que en el subsuelo del océano es una cadena, efectivamente, es una falla que recorre toda la costa del Pacífico, sobre todo para nosotros, en los que al Perú respecta, en la costa de América del Sur. Así que todos estamos, digamos, de alguna forma coordinados, porque la frontera, pues, es un límite político, más no un límite natural. O sea, Así es. Las fallas geológicas no conocen de fronteras políticas. Y bueno, también contarles un poco de una experiencia positiva, creo yo, anoche, que ha sido replicada en algunos medios de comunicación. Ayer se celebró la Asamblea Anual de Transparencia, la ONG que ustedes conocen, de la cual yo soy parte de la Asamblea de Asociados hace muchos años, y se incorporaban nuevos miembros, sobre todo gente que venía de provincias, y se invitó a muchas otras personas también interesadas en el momento político actual y en lo que tenemos que hacer frente al momento político actual. Y estuvo con nosotros, presidiendo la sesión, el ex embajador Alan Wagner, que es el presidente de Transparencia, y el cardenal Pedro Barreto, que tuvo una reflexión muy acertada. Dijo hace unos años, con los Vladivideos, ¿no es cierto?, Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, cuando los Vladivideos salen, terminan huyendo del país, ¿no? Hoy día estos audios no hacen huir a nadie, lo que significa, pues, un deterioro grave, dijo, ¿no? Entonces, la corrupción ya es una pandemia grave, porque hay un deterioro grave de la moral. Y otros de los asistentes decían eso, ¿no? Que ya la vergüenza no basta, ¿no? Que la vergüenza no basta para que una persona diga, mejor renuncio o me aparto o espero la investigación o me defiendo en silencio y después, cuando las cosas estén más calmadas, explico lo que tenga que explicar. Chávez y Nostroza no se mueven de donde están. Ni piensan moverse. Un camino que se discutió ayer, al final de la reunión, que me parece interesante, es pedirle al Colegio de Abogados de Lima que los inhabilite para el ejercicio de la abogacía. Ahí sí no podrían. Porque vocal supremo y fiscal supremo eres en Lima. Y si el Colegio de Abogados de Lima te dice que no puedes ser abogado, simple y llanamente no eres abogado. Y si no eres abogado, no puedes ser fiscal ni juez. Es una salida audaz. Ojalá sirva para algo, porque, no sé, me dicen que en el caso de Orellana se demoraron 2 años en quitarle la colegiatura, pero sí se ha hecho en otros casos, ¿ah?
Por lo tanto, podría ser una salida, por lo menos suspenderlos, ¿no? En el ejercicio de la función de abogado, en tanto se resuelvan estos casos de corrupción, porque ahí sí hay que explicar una cosa. No es necesario cometer ningún delito ni probar ningún delito. Es necesario violar el Código de Ética Profesional, cosa que ellos han Y hecho. estos señores ya lo hicieron. Ya lo Y hicieron. reiteradas Y veces. reiteradamente mintiendo, es decir, utilizando el puesto en favor propio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ese es un camino. Y el otro camino es señalarle al presidente de la República la urgencia que tiene sacar adelante el referéndum porque los plazos nos van a comer a todos. Y lo explico como lo expliqué ayer. A ver, miren, si el presidente de la República quiere, y es lo más conveniente, creo yo también, ahorrar un poco de dinero y hacer un referéndum, lo lógico sería que fuera en diciembre, en la segunda vuelta que se realiza en las elecciones regionales, ¿no es cierto? Entonces, eso es interesante y, bueno, se puede hacer, no hay ningún problema, pero se necesitan 60 días para la convocatoria, ¿ok? Entonces, si el presidente va a convocar a un referéndum para la primera semana de diciembre, lo tiene que convocar en la primera semana de octubre. Dentro de un mes. No, ¿qué fecha Menos de estamos? un... Estamos Menos. a 7 de septiembre. Estamos a un mes de las elecciones. A un mes de las elecciones, Ujú. por eso, pues. Entonces estamos a un mes, pero para hacerlo un poquito antes, 3 semanas. Ujú. Tiene 3 semanas para que el Congreso de la República apruebe los proyectos. ¿Ya? Entonces, o aprueba los proyectos, o ¿qué hacemos? Nos quedamos sin referéndum, pues. Con lo cual hay una derrota política de Vizcarra, tremenda, y un triunfo de las voces más corruptas que hay en la política peruana. ¿Se puede mejorar los proyectos presentados por el señor Vizcarra? Por supuesto que se pueden mejorar. Acabo de ver que el congresista Rolando Reate del partido Fuerza Popular ha metido otro proyecto de bicameralidad distinto y con voto voluntario. También, eso puede ser popular, el voto voluntario es muy popular en el Perú. Pero a lo que voy es, hay que tomar decisiones muy rápido. Si el presidente de la República no encuentra eco en el Congreso y siguen dilatando y dilatando su pedido, pues lo que le tiene que, digamos, lo que lo tiene que mover antes del 7 de octubre es hacer una cuestión de confianza. Hacer una cuestión de confianza que se la hemos pedido hace meses. Y la tendría que hacer entre hoy y las próximas 2 semanas. Sí, o sea, no hay otra alternativa. Que los proyectos se pueden mejorar, pero por supuesto que se pueden mejorar. Que el ministro de Justicia puede liderar esa mejora. Sí, que el ministro de Justicia puede liderar esa mejora. Hay muchas atingencias que hacer en los proyectos, pero lo que es urgente del paquete, es aprobar un Consejo Nacional de la Magistratura. Porque si no tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura, los Inostrosas y los Chávarris no se van a ir. Y hay que remover del sistema de justicia no solamente a probablemente toda la Junta de Fiscales Supremos, o a casi toda, sino también a magistrados supremos del Poder Judicial, también en cortes superiores en todo el país. Hay que hacer un trabajo de remoción de malos elementos. Hay que crear una autoridad, como ha pedido el presidente, que no sea la OCMA, externa, que destituya a fiscales y jueces. O sea, como se tiene que hacer, porque lamentablemente el sistema es muy corrupto. Pero no vemos la urgencia en las filas de Fuerza Popular. Ni en el APRA, por cierto. Porque quieren preservar a Chávarri y porque no quieren perder todo lo que ya han perdido en materia de control del Poder Judicial. Entonces, hay plazos muy urgentes. Y, por supuesto, participaron muchos colectivos. Estaba la gente del Consejo de la Prensa Peruana, de IPIS, de la Coordinadora de Derechos Humanos, colectivos de mujeres. Y todos tienen agendas importantes, ¿no? Todos son temas muy importantes. Pero conforme iban avanzando las participaciones, yo decía, si seguimos sumándole temas a la agenda, ¿no es cierto?, nos da el año 2030. Y tenemos 2 semanas. Ahí se me ocurrió esa famosa frase, el lema de los Estados Unidos, cuando se fundan los Estados Unidos, es en pluribus unum. O sea, en los muchos, uno.
es la idea de que las 13 colonias formaban un solo estado. Y está todavía en los billetes de los Estados Unidos, en los dólares. Pero la idea es que de los muchos temas que tenemos que son importantes, que son muy importantes, uno, saquemos el referéndum ya. Que para el día de las elecciones municipales dentro de un mes, sepamos que en 2 meses vamos a ir a votar. Y discutamos los proyectos. ¿No es cierto? Que se arme un debate nacional. De repente la gente dice no al tema de la bicameralidad, o sí. O de repente la gente dice no al tema de la no reelección, o sí. O sea, que se arme un debate sobre las propuestas del presidente y que vote la gente. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Y se puede hacer a toda velocidad si es que el gobierno de Keiko Fujimori no sigue siendo un obstáculo para este fin. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Lamentablemente su conducta no ha cambiado para bien, ¿no? Más bien ha cambiado para mal. De Harvard, como dicen a esta fecha, las cosas han cambiado y han cambiado muchísimo. Entonces, sus preocupaciones penitenciarias, sus preocupaciones de control y poder, la enfrentan a un país que hoy sí quiere un cambio, y quiere un cambio en la lucha contra la corrupción. Y en la medida en que a través de los audios se ha escuchado que la conducta de estos funcionarios sí le afecta, porque sí afecta su vida, la imposibilidad de conseguir justicia sí afecta su vida, entonces yo creo que vamos a tener un país mucho más organizado y atento y peleando por tener un mejor sistema de justicia que el que tenemos hoy, que francamente, todos ustedes lo saben, hace agua por todas partes, ¿no? Así es. O sea, no solamente es la lentitud en todo, la tramitología en todo, sino la burocracia, la falta de empatía con los usuarios y la impredictibilidad de los fallos, donde tienes que a una persona, digamos, ayer me decían una cosa que es verdad, ¿no? O sea, a un asesino que asesinó por un celular le han dado arresto domiciliario. Y a los papás de esta criatura concebida con un vientre de alquiler los han mandado a la cárcel. ¿Alguien entiende eso? No siendo delito, además, que es lo más grave de todo. Hay una laguna. O sea, es ilícito de acuerdo a la Ley General de Salud, pero no es delito. Y eso no es trata de menores, porque tú no puedes tener trata de menores sobre tus hijos biológicos. O sea, la Ley General de Salud en el Perú hoy no permite el vientre de alquiler. ¿Ok? No lo permite. Pero no lo declara un delito. Es como el tema de las donaciones de campaña, volvemos a la misma. Todo el tiempo tengo que explicarlo, ¿no? A ver, les voy a hacer una prueba, chicos. Escúchenme, los que están detrás del vidrio. Esta la hago con mi clase de la universidad y tiene efectos sorprendentes. ¿Pasarse la luz roja es delito? Sí, 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 sí. ¿Los 5 me dicen que sí? Ya. ¿Pasarse la luz roja es delito? Ustedes 5 dicen que sí. No, no, no. ¿Cómo va a ser delito, pues, pasarse la luz roja? ¿Ustedes se imaginan el tamaño de la cárcel que tendría que haber en el Perú para meter a todos los que se pasa la luz roja? Es una falta administrativa por la cual pagas una multa. Pero no es delito, no vas preso. Qué difícil es explicar este concepto, ¿eh? Y estos chicos son bien inteligentes, ¿eh? Estos chicos vienen de buenas universidades, comen rico su desayuno en la mañana, ¿no? Han tenido harta proteína desde la infancia, son periodistas, están bien informados. Los 5, sí, sí es delito, sí es delito. Hay uno que dice que él no dijo eso, ¿eh? Allá acá en la esquina hay uno, yo no fui. Pero yo les vi la cara a todos, estaban convencidísimos que pasarse la luz roja es delito. ¿Cómo va a ser delito, pues? Igual, hay cosas que son ilícitas, es decir, que van contra la ley, pero no son delitos. Qué difícil entender eso en el Perú. No todo es delito. ¿Ah? Ahora, si tú te pasas la luz roja, estás borracho, matas a alguien, causas un accidente, ¿es delito? Sí, porque es... Yo me pasé la luz, me pone acá... No es delito, tranquilo, paga tu multa. Pero si causas daño a otra persona, ¿no es cierto? Y estás en estado de ebriedad, por supuesto que es delito con prisión efectiva, porque es homicidio.
Uf, me dicen acá. Dicen que no. Ya, felizmente. Pero de verdad, o sea, hay cosas que deberían enseñarse en la primaria, ¿no? Eso es no tener un conocimiento cabal de lo que es el Estado de Derecho. Las personas no saben cuáles son sus derechos ni cuáles son sus obligaciones. No saben cuándo están penados por el Código Penal, cuándo tienen que pagar una multa y cuándo la ley dice que es ilícito, pero no hay sanción. Y lamentablemente tenemos muchísimos casos en la ley donde ciertas cosas son ilícitas, pero no hay sanción. A veces ni siquiera una multa. Les pongo otro ejemplo. A ver, chicos. A ver, los 5 que han estudiado comunicaciones. Nosotros podemos poner en imagen o yo leerlo, por ejemplo, en voz, la identidad de un menor de edad que ha sido víctima o victimario de un delito, falta. No, bien, lo saben muy bien. ¿Y cuál es la sanción si lo hacemos? Pucha, jaladazos, todo. ¿Cuál es la sanción si lo hacemos? ¿Vamos a la cárcel? ¿Es delito? No. ¿Cuánto? ¿Tenemos que pagar una multa? Sí, dicen sí. Muy bien. ¿De cuánto es la multa? No sé. No, mamita linda del Perú. No hay que pagar ninguna multa, porque en el Código del Niño y Adolescente se olvidaron de poner cuál era la sanción a los medios de comunicación que incumplen con la ley. ¿Oh? Sí, aunque usted no lo crea. O sea, efectivamente no lo podemos hacer. Es ilícito y no lo vamos a hacer acá, mucho menos, porque hay una falta ética grave. ¿Ok? Pero además de eso, se olvidaron de poner multa alguna. Entonces, a ver, otra. Este es fácil, ¿eh? Jalazos están hasta ahora. A ver, una semana antes de las elecciones, ¿podemos pasar encuestas? No, muy bien. Ya. ¿Es delito si pasamos encuestas? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La cara de Naila. ¿Es delito? ¿Ah? ¿Sí es delito o no es delito? No me llenen de argumentos. ¿Es delito o no es delito? Sí es delito, dice Naila. Naila está jalada. No es delito. Ahí sí pagas una multa. La OMPE te pone un multón. Sí. ¿En las elecciones pasadas se llevaron a alguien preso? No, reina, no. No, es que a veces sueñas cosas raras, pero no. ¿Ya? No fue así. ¿Ya? Lo que no puedes, ¿ok? Es pasarlas y ahí sí hay una multa inmensa. Por eso, imagínense un medio de comunicación tan pobrecito como nosotros, no tenemos ninguna posibilidad de incumplir la ley, ¿no? Nos llevarían ¿no? Tendrían que ponerle ruedas al convento y llevárselo para poder pagar la multa. No, pues, no se puede, ¿ok? Entonces, como dice mi mamá, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y acá están todos muy confundidos, ¿ok? No todo es delito. Ni todo tiene multa administrativa, lamentablemente. Hay muchas cosas que sí los tienen y hay que cumplirlas. Y hay otras cosas que son faltas éticas, pero la ética es importante también. Y tenemos que tener un comportamiento ético, pues, porque si no, viviríamos en la jungla. Y a veces lo que nos falta es empatía. Vamos a la pausa. Sí, muchas gracias a todos los que también respondían por la ¿Y cómo estamos en nuestra audiencia? Más o menos. Más o menos. No, algunos decían que es infracción, que para muy otros bien, delitos, muy ¿no? bien, Sí. muy bien, muy bien. Sí, pues, es que acá estos chicos, y miren, son de buenas universidades, ¿ah? Son jóvenes, bien capaces, acá resuelven todos los problemas acá, pero no conocen sus derechos, ni sus obligaciones. Por eso yo creo que este referéndum es importante, porque va a poner a todos estos jóvenes a discutir sobre cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cómo se organiza el Estado, por qué cuando ellos quieren obtener justicia no la obtienen, ¿no? Los colectivos de mujeres en eso son muy importantes porque han despertado y de la peor manera a un sistema corrupto judicial que no admite la justicia para las mujeres en el Perú. Entonces, creo que es bien importante que todos participen. Pero, si el presidente no presiona al Congreso, no tenemos nada. Y será una victoria más, una más, de las fuerzas del mal. Nos vamos a la pausa y regresamos. Volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Participa de la peregrinación al Santuario de la Virgen la Aparecida en Sao Paulo, Brasil. Del 15 al 22 de noviembre visitaremos su santuario, la Catedral de Sé, el Templo de Salomao, el Museo de Arte, City Tours por la ciudad. Informes en Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Cupos limitados. Con tu colaboración, ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Quiero entregarte un canto que tenga vida, que tenga amor. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amiga, su artista, su novia, Amanda Portales. Quiero llegar con una invitación muy súper especial en estos 62 aniversario de Radio Santa Rosa. Se ha denominado Voces de mi Perú, el día viernes 19 de octubre a las 7 de la noche en el claustro de nuestro convento Santo Domingo de Lima. Y en estas Voces de mi Perú estará su amiga Amanda Portales para cantar lo mejor de su repertorio. Ojalá nos acompañen porque va a ser una noche majestuosa, una noche de corazón, de unión y de felicidad por los 62 aniversarios de tu radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Los esperamos. Y yo te lo ofrezco. Amanda soy. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 22 minutos, 8:22, está usted a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Rosa María. Bueno, nos toca, estás dicho bien, estamos a un mes de elegir a candidatos, elegir alcaldes en realidad, municipales, en las distritales y provinciales, y además a gobernadores regionales. En la ciudad de Lima no elegimos gobernador regional, pero en el resto del país, incluidas las provincias de Lima, sí. Por lo tanto, es una decisión importante. Estos cargos duran 4 años, hay que soportarlos. Ganan un montón de... No ganan un montón de plata, pero pasa por sus manos un montón de plata. ¿Ok? Entonces tenemos que tener clara conciencia de que nosotros los ponemos ahí. Bueno, esta debe ser la elección más aburrida que yo he cubierto en mi vida. A un mes de las elecciones, ¿no? A ver, o sea, a la gente no le interesa. Nada, absolutamente. Nada, lo rellenan de carteles por todo Lima, le ofrecen las cosas más disparatadas. No le interesa, no vemos una pasión, una discusión. Yo me acuerdo del pleitazo entre Susana Villarán y Lourdes Flores, por ejemplo, ¿no? O entre Castañeda y Andrade. Bueno, por lo menos había algún nivel de... ¿no? La última vez donde Castañeda ganó con 50%, lo que había era para mí una especie de hastío por la tolerancia con la corrupción que hay entre mis connacionales, conciudadanos. Todo el mundo sabía el caso de Comunicores, se había explicado hasta el cansancio, un caso de robo en la Municipalidad de Lima, claramente, del cual era responsable la gestión de Castañeda Locio, donde estuvieron implicados todos sus altos funcionarios, y votaron igual por él, con una encuesta, recuerdo que fue terrible, donde la gente decía que no le importaba votar por un candidato que robe, pero que haga obra. Bueno, creo que ya aprendieron la lección. 4 años de eso, y el desastre que tenemos hoy día en la provincia de Lima, porque es un desastre, o sea, nadie me va a decir que vive mejor hoy que hace 4 años en cuanto a tráfico, en cuanto a zonas verdes, en cuanto a violencia, en cuanto a calidad de vida de ciudad. No, nadie me va a decir que llega más rápido a su casa, pues. Salvo algunas obras que se terminaron de hacer, como el AMSAC, pero el resto, poquísimo. Bueno, muy bien. Yo no tengo la menor idea, y no podría atreverme a decirles por quién votar, ¿no? Pero sí les puedo decir por quién no votar. Es una lista de descarte. Dado que no hay ningún entusiasmo,
dado que el 60% de la población no sabe por quién va a votar o no está muy interesado, por lo menos podemos dar algunas ideas de por quién no votar. ¿Por quién no debemos votar? A ver, música, maestro. 1. Así, tienes que poner música ahí. 1. ¿Ya? 1. No debemos votar, y para esto, ojo, primera llamada. Usted entra a votoinformado.pe, pone su DNI y ahí salen los alcaldes, candidatos de su distrito, su provincia y su gobierno regional. Ahí está todo. ¿Ok? Muy bien, hace eso primero. Entonces arranca la operación descarte, porque lamentablemente, como no hay pasión en esta elección, hay que jugar al descarte. Muy bien. Como que tachando, ¿no? Muy bien. Los que no te... O sea, es como si tuvieras que, no sé, escoger a alguien para que haga un trabajo. Tienes una lista de 10 y dices, ya, bueno, estos 2 no. Ya, empezamos así. ¿Por quién no debes votar? Por aquel que no sabe de qué se trata su trabajo. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Oh, ¿no es cierto? Imagínense a Naila, que viene acá y hace toda la parte audiovisual, ella es la que se preocupa de que yo salga linda en la cámara, ¿no? Y viene en las mañanas y me dice, mira, yo en realidad, mi trabajo es regar las plantas afuera acá, en el convento. ¿Perdón? Sí. Eso es lo que te propongo como propuesta audiovisual de acá, de Radio Santa Rosa. No, Naila, nosotros queremos que tú hagas la parte audiovisual, que saques el programa en Facebook Live, que las cámaras... No, a mí me encanta regar las plantas. Naila, hay una persona que ella hace... eso le corresponde a otra persona. Ah, eso no se puede. Bueno, yo voy a hacer misa, ¿no? Porque acá está el convento, entonces a mí me encantaría hacer misa. Naila, eso lo hacen los sacerdotes. Ah, no puedo hacer misa. No, Naila, necesitamos una persona para la propuesta audiovisual acá. Ya. Entonces, si no puedo hacer misa, no puedo regar las plantas, ya sé, voy a hacer guía turística aquí en el convento todas las mañanas. Naila, no necesitamos una guía, no te compete. Hay un director de museo. Bueno, eso es exactamente lo mismo que pasa con los alcaldes, para mi desesperación. Sale el alcalde y dice, voy a crear la bolsa de trabajo. ¿Perdón? ¿En qué parte de la ley orgánica de municipalidades dice que los alcaldes crean bolsas de trabajo? ¿En qué parte me perdí? Voy a dar becas para que los chicos vayan a la universidad. Aló, de nuevo, ¿en qué parte de la ley orgánica? Hay municipalidades que sí han tenido algunos proyectos interesantes, pero eso no es lo que le toca hacer un alcalde. No le toca eso. Y la mejor, yo voy a atrapar a los choros. Choros, tiemblen que estoy llegando. No le compete tampoco. En absoluto, le compete al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional. Es decir, y eso sí, no se les ocurra votar por alguien que dice que va a llamar a las Fuerzas Armadas para que patrullen las calles. Ya, eso es un nivel pues ya de ignorancia, como dicen, supina, porque las Fuerzas Armadas no patrullan las calles. O sea, no conocen la estructura del Estado, no se han tomado la molestia de leer cuáles son sus competencias como alcalde, que tienen, y varias, alcaldes en el interior del país que están convencidos de que ellos pueden arreglar la carretera panamericana. Entonces, señor, esa es una vía nacional, a usted no le compete. El ministerio. Eso le compete efectivamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es vía nacional. A usted le compete, si va a ser gobernador, las vías regionales. ¿No? Y tú tienes a un alcalde distrital que promete reparar la Panamericana. Entonces, señor, no le compete. Las vías en el Perú están ya asignadas a distintas instancias, nacional, regional, provincial, y lo más chiquito distrital, pero son pocas y las menores, ¿no? O viene un alcalde distrital a decir que va a poner 35 semáforos. No puede, pues, poner los semáforos si es que la provincial no lo autoriza. Y así sucesivamente. ¿Qué puede hacer un alcalde de su distrito, señora que me escucha? Número 1, recogerle la basura. Ya, no es sexy, ¿no? Yo sé, o sea, caracho. Pero si alguien sale y dice, mire, yo prometo que el recojo de basura va a ser muy ordenado, va a ser de hecho de una forma inteligente, vamos a reciclar la basura, perfecto. ¿Puede el alcalde distrital ofrecerle un relleno sanitario?
No puede, porque los rellenos sanitarios son de el alcalde provincial. Y así podemos seguir. Entonces, primera llamada, descarte a todo aquel que le dice que va a hacer cosas que no le competen hacer. Hay unos que se creen congresistas, unos que se creen presidentes de la República. Es increíble. O ministros, sobre todo ministros, ¿no? Vamos a hacer la obra tal, la obra tal. ¿Qué obra vas a hacer si no te compete esa obra? ¿Ya? Un alcalde debe, en primer lugar, recoger la basura. En segundo lugar, mantener bien todos los parques y jardines de la jurisdicción. El arbitrio de serenazgo se cobra para patrullar las calles, no para detener a nadie. Y si tienen un buen alcalde que puede lograr un convenio con la comisaría, de repente puede tener patrullaje integrado. De repente. El alcalde de la provincia de Lima sí se tiene que ocupar de resolver el problema de transporte público, porque la regulación del transporte colectivo de pasajeros está en manos del alcalde de Lima. Pero no de todo, porque el metro de Lima no está en manos esa regulación de él. Ojo. Entonces primero aprendamos qué hace un alcalde y empecemos porque ellos aprendan. Segundo, no vote por un alcalde que dice que va a desconocer contratos. No, ya no se van a cobrar peajes, ¿ah? Oiga, si usted desconoce un contrato, vamos a ser llevados a una corte internacional, probablemente de arbitraje. Y el multón que hay que pagar. Claro, donde pagaremos no solamente lo que no estamos pagando, sino todas el lucro cesante, el daño emergente, cualquier cantidad de costos derivados de no cumplir un contrato. O sea, jamás vote por una persona que diga que no va a cumplir un contrato, que va a abolir peajes. Y mucho menos vote por uno que diga que le va a quitar las papeletas a los infractores. Porque esa es la promoción, ¿no es cierto?, de el incumplimiento de las normas. O sea, si a ti te pusieron una papeleta, tú tienes que pagarla. Si sale un alcalde a decir, vamos a exonerar a todo el mundo, ¿ah? Nadie paga papeletas mañana. Ya, ese no vale, descartado, de plano, ¿eh? Ya me tiró como mitad de la lista, ¿ya? Lógico, por si acaso, los alcaldes tampoco tienen facultades sobre migración, ¿ah? No, facultades migratorias no tienen. O sea, no deciden quién entra y quién sale del Perú, si vienen más venezolanos o menos venezolanos, tampoco, ¿ah? Ninguna facultad migratoria. Ok, entonces, eso en cuanto a lo que deben y no deben hacer los alcaldes. Vamos a hacer una pausa. Y regresamos con más, porque hay más, ¿ah? La segunda es, ¿quién es este señor que quiere ser su alcalde? Pues, investiguemos un poquito sus antecedentes. Vamos y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Evaluaciones de cortesía para descartar glaucoma y catarata hasta el 31 de agosto. Oculáser, líderes en láser para la visión. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción.
un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 36 minutos. Usted está a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa. En Chimbote, RCD Radio Santo Domingo. Arequipa, Radio San Martín. Cusco, Radio Veritas. Ucayali, Radio Cepagua. La Convención, Radio Quillabamba. Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Emisoras dominicas del Perú. Huánuco, Radio Huánuco. Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho. Puno, Radio Pública. Ancash, Radio Moro. Huancayo, Radio Cumbres. Atipo, Radio Milenio. Y AM Tagua en todo el Perú. Hay que decir que teníamos una entrevista pactada a las 8:20 de la mañana con el candidato a la gobernación regional de Arequipa, el señor Javier Ismodes. Recién nos ha contestado el teléfono, lamentablemente. Ya está nuestro siguiente invitado, el congresista Richard Arce. Encantado de conversar con él, con el candidato, el día lunes, porque hoy día tenemos la misa del Señor de la Justicia y por eso terminamos a las 9 en punto. Así que mil disculpas, pero lo estuvimos llamando desde tempranito. Y por eso yo tuve que aprovechar el tiempo para dar tips de por quién no votar. Muy útiles. No hemos terminado, esta es primera fase, ¿eh? Después faltan varias. Pero acá el congresista Richard Arce me ha contado una buenaza, que su alcalde prometió y ganó a pasar el equipo de Apurímac a primera división. Barrió. ¿Qué tal? Hasta ahora no cumple, ¿eh? Hasta ahora no, ¿qué va a cumplir? Pues porque eso no le corresponde a un alcalde. Pero la gente encantada, porque deben pensar que sí le podría corresponder, ¿no? ¿Por qué no? Pues se aprovechan de la expectativa. Buenos días popular. Ante todo. Buenos días. ¿Qué tal esa elección? Pero en realidad es bastante frustrante. Te lo digo con la misma experiencia. Yo postulé 2 veces al gobierno regional en Apurímac. La última nos quedamos por muy poquísimos votos. Es que no ofreció eso, pues. Ha debido ofrecer ir al mundial. Con nosotros, la selección peruana va al mundial. Puro apurimeños. Sí, claro. Eso sí, solo juega en la selección apurimeña. Podemos invitar de otras regiones, ¿no? Pero más allá de la expectativa natural, entenderás que el fútbol genera muchas pasiones y los políticos aprovechan muy bien el fútbol. Estamos viendo inclusive al presidente de la Federación Peruana de Fútbol que utilizó un espacio para poder blindarse de las denuncias. Hace 10 años inclusive que está involucrado con el señor Inostroza directamente por los audios y el financiamiento de los pasajeritos y viáticos en el Mundial de Fútbol. ¿Quién no quisiera ir a un Mundial de Fútbol? Yo María, es el sueño de todos los futboleros. Yo soy futbolero. Vaya. Pero yo fui al Mundial, yo fui el 2006 al Mundial. Yo le regalo mis entradas, encantada. No, ni que lo diga, me escuchan en mi casa y me mandan, ¿cómo que no está regalando entradas? No, la verdad es que se le ofrece al pueblo cosas. En la campaña legislativa pasa lo mismo. Yo he escuchado cosas... Ofrecen obras. Obras, puentes, carreteras, universidades. Entonces, yo he tenido a candidatos que me decían, pero Rosa María, entonces, ¿qué puedo ofrecer? Usted no puede ofrecer nada. Tiene que ofrecer ser honesto, ser trabajador, que va a llegar puntual, va a participar en sus comisiones y va a producir buenas leyes. Eso es lo que tiene que hacer. Uy, que así no gano. Bueno, eso es lo único que te toca hacer de acuerdo a la Constitución. Y vas a censurar a los malos políticos, ¿no es cierto?, con las herramientas que te da la Constitución, que son la censura, la interpelación, el pedido de informes, etcétera. Pero a mí lo que me sorprende es que las personas que postulan a cargos públicos no han leído ni la ley que los rige. Entonces no saben ni lo que les toca hacer. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Eso se llama analfabetismo político, ¿no? Lamentablemente. Analfabetismo político, es verdad. Que no hay una conciencia cívica respecto a las elecciones. Mucha gente piensa que la elección solamente es asistir y votar, cuando en realidad requiere
estar involucrado con los problemas. Inclusive en el tema de la legislación, yo he sido muy crítico con el fujimorismo, con la ley que acaban de cambiar respecto al arraigo. Se requiere el arraigo de las personas para que conozcan el contexto y la realidad. Así como tienen que conocer las leyes, tienen que conocer en qué situación está su región, su distrito. No había llegado ahí todavía, porque ya me agarró la entrevista, porque la primera parte ha sido no voten por personas que les ofrecen cosas que no están facultados a hacer, punto, o que son falsas, mentiras, o que son vulneración directa de obligaciones del Estado. O sea, por esa gente no voten por una persona que le dice que va a atrapar a los choros, o que va a sacar a las Fuerzas Armadas a patrullar el distrito. Jamás. No tiene competencia, pues los está engañando, les está vendiendo el tranvía, les está vendiendo la plaza de armas, ya. Y luego lo que usted dice es el carácter de la persona. O sea, ¿cuál es su pasado? ¿No? Sí, ¿y cuál es su presente? Por eso yo les recomiendo que vayan a voto informado. Porque, por ejemplo, hay gente que no tiene nada, oye, como Augusto Ferrando. Nada, no tiene casa, no tiene carro, no tiene reloj, no tiene perro, no tiene nada. ¿De qué ha vivido? Dios sabe. Y bueno, ¿cuál es su renta mensual? Pues ¿de qué vive? Nada, no tiene nada. No tiene rentas. Y va a manejar presupuestos del Cano. Pero eso es causal para que lo retiren del proceso electoral, porque hay un acápite en la declaración jurada de vida, pero en la declaración jurada, en la hoja de vida, hay un acápite respecto a los ingresos, donde tienes que declarar en función de ingresos reales, porque yo puedo decir, yo gano 50,000, pero yo tengo que demostrar dónde están esos 50,000 con mis recibos, con mi planilla. Lo que pasa es que todos son y es causal para retirarlo. Todos son informales, evasores tributarios. Entonces, llamado de atención al Jurado Nacional de Elecciones para que retire inmediatamente a esa gente que está inflando inclusive ingresos, porque vivo de después mi mujer. Vivo de mi mujer. Mi mujer me mantiene. Caramba. O sea, el señor no ha sido capaz de sustentarse a sí mismo y quiere manejar la plata de todo un distrito. Bien raro. Ese plumonazo, tachado. ¿Ya? Y les quedan como 1 o 2 nada más. De verdad, después de ese ejercicio, obviamente, los que tienen antecedentes, violaciones de derechos humanos, pues. ¿Por qué no hacemos una cruzada? Porque es fácil ahora obtener el documento que nos acredita que no tengamos antecedentes policiales, judiciales, no sirve para nada, penales. Doctor. ¿Sabe por qué no sirve para nada? Y ahí hay que advertirle al público. Ese documento sirve para demostrar que no tienes condenas vigentes. Pero de acuerdo a la ley penal peruana, cuando tú cumples tu pena, se borran los antecedentes penales. La rehabilitación. Exactamente. Ya no existen antecedentes penales. Entonces tú puedes haber sido un violador, haber cumplido tu condena de 15 años, haber salido en libertad, se borraron tus antecedentes penales y estar postulando a ser profesor de colegio. Por eso es que la ley que sacaron, para que no postulen justamente terroristas ni personas con antecedentes de violencia sexual contra niños en escuelas, es tan difícil. Que propusimos. Claro, es tan difícil de implementar, porque implica ir a registros, ¿no es cierto?, que no existen, porque los antecedentes penales son borrados. Yo estoy siguiendo el proceso en mi región, en Apurímac, y tengo entendido que el Jurado Electoral Especial ha retirado ya a varios candidatos con sentencias consentidas y, ojo, que datan de hace muchos años. Entonces, sí están investigando. Por lo menos habría que ver que sea homogéneo para que a todos les caiga, porque de repente también puede ser que algunos candidatos con el fin de... No, se presenta la tacha, ¿no? O sea, hay gente que no, pero sabe... el periodo de tacha solo es 3 días. 3 días, nada más. Entonces, después pasó los 3 días porque ni siquiera has tenido acceso a la información. Claro, de oficio se tiene que seguir. De oficio, justamente ahí viene el tema del jurado para que sea muy objetivo, porque sí se puede acceder a la información del Poder Judicial para saber si tienen esas sentencias, como tú lo has mencionado, ¿no? Por violación, por corrupción, que son delitos graves que no tiene ninguna posibilidad de ser autoridad. Puede ejercer trabajo donde quiera, pero autoridad con esos antecedentes. Claro, puede conseguirse el sustento para vivir, pero no tiene por qué manejar la plata de todos. Pero bueno, vamos al Congreso, como dice el Vals. Primero varias cosas así para limpiar el camino, ¿no? La ley del mundo del águila es una tontería por donde se le mire, porque el presidente de la República, Vizcarra, no puede postular pues a la presidencia. ¿Ya? Quien ha ejercido la presidencia hasta un año antes de las elecciones no puede postular a la presidencia. No hay nada que cambiar ahí. No sé por qué están alborotaditos con el tema. No sé si Alfredo Barnechea tiene miedo, no sé, no tengo ni idea. Pero ese es un engañamuchachos, olvídense, sáquenlo de la agenda. Lo que es importante es el tema del referéndum.
Y estamos viendo que esto avanza, en realidad no avanza. A paso de tortuga. No, en realidad, fíjese, si no sale en 2 semanas, ya no hay referéndum. Necesitamos 60 días para que se convoque Exactamente. en la segunda vuelta de las elecciones regionales para ahorrarnos 100 millones de soles que cuesta más o menos un proceso electoral. Por eso, entonces, si no sale en las próximas 2 semanas, o 3 máximo, no hay referéndum. Es una victoria para la corrupción, porque no vamos a tener Consejo Nacional de la Magistratura que pueda destituir a todos estos corruptos, ¿no es cierto? Y no va a haber reforma política tampoco, Que el pueblo está que el pidiendo. pueblo está pidiendo. O sea, más allá de... Es una victoria para el fujimorismo. Siendo objetivos, esto no va a solucionar el problema, No. el referéndum. Pero es muy importante porque se está poniendo en agenda el pedido ciudadano. La gente que ha salido a las calles, que pide no una no reelección, no está pidiendo bicameralidad, lo que está pidiendo es que se disuelva el Congreso. Claro. Es muy duro. Te lo digo con mucha sinceridad porque yo soy congresista y al final todos estamos siendo involucrados por este mal manejo que ha hecho el fujimorismo durante estos 2 años, direccionando a sus intereses particulares. Cierra el Congreso. Y el presidente ha tenido la suficiente capacidad de anunciar en el mensaje de la nación que se iba a hacer un referéndum. La población se sintió respaldada. ¿Y cuál es la obligación de los políticos? Facilitar estos procedimientos. Y en eso sí compartimos. La Comisión de Constitución ha estado sesionando, han estado discutiendo, pero más han entrado al conflicto de intereses que está existiendo de por medio. Porque acá lo que el pueblo está pidiendo es participación efectiva. Y el referéndum en realidad tiene un componente determinante como es la reforma de nuestro sistema de justicia. Claro. Después de haber escuchado estos audios de la vergüenza, no tiene otra alternativa, más aún teniendo a un fiscal de la nación como Chávarri, que inclusive hasta el día de hoy sigue siendo cuestionado y no ha tenido la suficiente capacidad moral para poder renunciar, para evitarnos todo este problema del debido proceso que tiene que seguirse para poder destituirlo. Como dijo el cardenal Barreto, antes se fugaban, ¿no? O sea, Vladimiro Montesinos, Fujimori, salieron los Vladivideos, pues se fugaron, ¿no? Esto no. Y nosotros bien sentados. No, pero es que está aprovechando Es que la inmunidad que tiene a través del antejuicio, y además, además hay que decirle, les ha costado tanto llegar, porque cómo hicieron para meterse ahí es digno de estudio. O sea, estuvo acá ayer la doctora Cruz Silva contando cómo hicieron para entrar. Y paso, o sea, Chávarri y nosotros son personas que han entrado y salido del sistema de justicia varias veces. O sea, han sido destituidos y han vuelto a entrar. Y después han llegado a la instancia más alta, la aspiración de cualquier abogado en su expectativa de en un ejercer el nombramiento servicio que público. incluyó, como nos contaron, un consejero trucho y express que solo duró 2 meses, nombrado por la Corte Suprema ad hoc para esa elección. Esos antecedentes los condenan, porque ellos han llegado haciendo trampa. Así es. Han estado en la gestión y hacen trampa. Ahora que tienen que ser destituidos, hacen trampa. Inclusive se sienten blindados. Pero obviamente, en eso, disculpa la suspicacia, pero el fujimorismo está blindando a estos jueces. No se y sienten, por eso sienten, están, no, es que están blindados, están. Más allá de que sentirse, saben que los votos del fujimorismo y del APRA los van a proteger, porque saben que el APRA y el fujimorismo los necesitan, les son funcionales. O sea, no solamente eso, ¿qué más sabrán? ¿Qué cosas están cuidando? ¿Qué están protegiendo? ¿Qué intereses personales, qué intereses político-partidarios relacionados al fujimorismo y evidentemente al aprismo estarán manejando para que tengan haces bajo la manga, para que tengan, como quien dice, del cuello a los fujimoristas y a los apristas? Un abogado de transparencia que se ha incorporado, el doctor Gurmendi, dijo una frase que me gustó. Me dijo, el sistema no es corrupto, la corrupción es el sistema. Es el sistema. O sea, si tú no entras... Ya hemos tocado fondo entonces, claro, Rosa María. O sea, si tú no entras en el camino de pagar acá, pagar allá, no avanzas. Entonces, no es que el sistema sea corrupto. La corrupción es el sistema. Es una cosa mucho más profunda. Y la gente está harta. ¿Y qué tenemos en el Congreso? Una bancada fujimorista que no quiere referéndum, que no quiere por nada que se nombre el Consejo Nacional de la Magistratura nuevo, porque tiene que dilatar la presencia de Chávarri todo lo que pueda para protegerse. Y en eso nosotros queremos ser muy explícitos. Nosotros estamos pidiendo la renuncia de toda la Junta de Fiscales Supremos.
incluido el señor Sánchez, porque por ahí han salido a decir que nosotros estamos protegiendo a Sánchez. Que se vayan todos. Y en realidad hay personas dentro son 5 los miembros de, en este caso de... La doctora Ábalos es la doctora Ábalos es la única que podríamos decir porque es civil, además. O sea, pero al final ella también va a tener que ser afectada porque requerimos que renuncien los 5 fiscales que se vayan todos. Que forman la Junta de Fiscales Supremos. Tenemos que hacer pausa, doctor. Acá hay varias personas que me dicen que la iniciativa del Colegio de Abogados de Lima podría ser interesante. El Colegio de Abogados de Lima puede inhabilitar para la abogacía a Inostroza de Achavarri. Ese podría ser una muy buena estrategia para que ¿Por no qué? Puedan... Porque no tienen que cometer delito. No, la falta ética, nada más, deontológica. Exactamente, deontológica. Bingo. Vamos a la pausa y volvemos. Solo un detalle, soy ingeniero nada más. Yo sé, pero no importa. Cuando la gente legisla ya se vuelve doctor. Vamos. No. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Hoy es 9 de julio, es un día que pasará a la infamia por los audios absolutamente burdos y que revelan pues un nivel de corrupción enorme en el sistema de justicia. Ha dejado de existir. Evi Agreda no ha resistido las operaciones a las que fue sometida ella luego de haber sido quemada por este sujeto Carlos Hualpa que la hostigaba. Es una tragedia social en realidad lo que está pasando en nuestro país con respecto a la violencia de género. ¡Ay, estoy harta! Desde que tengo uso de razón solo escucho en las noticias denuncias de corrupción, delincuencia, violencia y nadie hace nada. ¡Ay, quisiera irme de este país! Dejar el país no cambia las cosas. ¿Tu voto informado? Sí, porque el país necesita de políticos íntegros, responsables y con vocación de servicio. Empieza a pensar qué autoridades necesita el país para generar esos cambios. Infórmate y elige bien. Tu voto es importante. Este 7 de octubre, tú eliges, tú decides. Comisión Episcopal de Acción Social, SEAS, unidos para defender la esperanza. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Del Consejo de Ministros estuvo esta semana para hablar de la reconstrucción con cambios. Les contó, pero hasta qué pozo habían hecho, Dios mío. Hablaba y hablaba, aburridísimo, ¿no? Hablaba y hablaba que la carretera tal, que el puente tal, que el camino tal, que el no sé qué, que la casita, la casota. Es decir, todo les contó. Y el fujimorismo se paró a decir, no han hecho nada. Claro. Las expectativas, obviamente, son mucho mayores que las realidades, pues, ¿no? O sea, si yo no tengo casa y no me la han hecho todavía, claro, voy a estar furioso. Pero se han entregado de 20.000 casas, se han entregado 6.000. Entonces, no es que no se haya hecho nada. Y, obviamente, necesitan 1 o 2 años más para terminar de hacer todas las obras que hay que hacer. Entonces, claro, hay que ser críticos, pero tampoco se puede desconocer que sí se ha gastado parte del dinero. Y yo espero que se siga gastando, ¿no? Pero que se gaste bien, porque si se va a gastar para tirarlo literalmente al agua de nuevo, pues no vale la pena, ¿no? No sé cómo ustedes lo recibieron. Además, lo habían citado a Villanueva para este tema, ¿ya? Y para que dé detalle así, curva por curva. En principio es importante la reconstrucción, claro, por todo lo que hemos vivido, y más aún en una región como el Perú, donde tenemos afectaciones de la naturaleza de manera periódica. O sea, la naturaleza nos avisa. El friaje, las heladas, las bajas temperaturas nos avisan que es cada año, empieza en el mes de mayo, termina en el mes de julio. De la misma manera, desde que tengo uso de razón, el fenómeno del niño es cíclico. Entonces, hay afectaciones de la naturaleza y, ojo, somos una de las zonas con mayor peligro porque vamos a tener efectos directos del cambio climático y frente a esto tenemos que asumir mucha responsabilidad. Es importante, pero sé que la intención del fujimorismo de haber agendado este tema era para cambiar la orientación de todas estas denuncias de corrupción. Claro. Que es importante abordar la reconstrucción, y ahora sí, en eso sí discrepo un poco contigo, Rosa María, porque sí hay que ser críticos con la reconstrucción. Claro. Porque lo único que hicimos nosotros fue ingresar a la página amigable respecto a la ejecución presupuestaria. Claro, y nos damos con la sorpresa que solo está al 6.4%. Para septiembre es muy bajo.
Definitivamente. Y Muy más bajo. aún si vamos a las zonas y hay mucha demanda de necesidades. Pero nosotros queríamos asumir una función mucho más prospectiva. ¿En qué sentido? El tema de la prevención de desastres pasa por la planificación. Y tenemos que desarrollar obras de prevención. Estamos a septiembre, diciembre, enero puede regresar nuevamente las lluvias. Entonces lo más importante es, por ejemplo, proteger las fajas marginales de los ríos, encauzar los ríos, porque en este momento están secos. Las torrenteras, las famosas torrenteras donde han construido viviendas, donde debería haber una planificación urbana de parte de los alcaldes. Eso sí es responsabilidad de los alcaldes. Sí. El ordenamiento no urbano, quieren, pues. un plan rector, Claro, director. Ahí claro, pero eso no quieren hacer. Porque es ir a decirle a tus electores, te voy a sacar de la torrentera, pues. No voto por ti. Eso no quieren hacer. Cuando dicen, no señor, usted está en el cauce del Huayco y lo tengo que sacar de acá. ¿Y qué me va a dar? Bueno, no, lo tengo que sacar nomás. No, yo no voto por usted. Nadie se ha hecho elegir diciéndole a la gente que la va a mover del sitio donde está. Pero ahí tiene que haber principio de autoridad, porque cuando viene el Huayco no pide permiso. Hemos visto. Entonces, al final, si construyen su casita y parece que durante 5 años nunca vino la torrentera, el 10º año puede venir y se va a llevar a la familia, se va a llevar vidas, se va a llevar todas las inversiones. Entonces, acá hay un tema de planificación y uno de los principales cuestionamientos que le hacíamos es por qué desde el Estado no le damos mayor preponderancia al tema de la planificación, desde el propio CEPLAN. Tú sabes que estas instancias de planificación tienen rango ministerial en cualquier país del mundo. Sí. El Perú es de los pocos países que no les gusta planificar, que nos gusta ser bomberos. No es porque no les guste planificar, sino porque las experiencias de planificación que fueron copiadas del eje socialista, en realidad, de los planes quinquenales rusos, etcétera, y cubanos, fueron una experiencia de planificación nefasta. En el Perú, le digo, cuando se cierra el Instituto Nacional de Planificación, normalmente se planificaba con un atraso de 3 años. O sea, ya habían pasado las cosas y se planificaba para atrás. Presupuesto público y planificación no coordinaban absolutamente nada. Y es imposible planificar si no sabes cuánto vas a gastar. Es decir, se había creado un monstruo de planificación sin ningún aterrizaje en la realidad. Y claro, hacían perspectiva, ¿no? Pero no tenía... Y desblindado además, o sea, completamente autónomo de la planificación de los planes provinciales y regionales. Entonces, sobre todo los planes provinciales, el plan de Lima, el plan urbano de Lima que tenemos hasta el 2035 me parece, jamás, y ni siquiera el que hizo Bedoya, jamás pasó por el Instituto Nacional de Planificación. O sea, sí se necesita planificar. El plan de Bedoya, que es un plan que era para 50 años y que casi se ha ejecutado en su con totalidad, porque era la Costa Verde, la Vía Expresa, urbanizar el sur, etcétera, se ha hecho, ¿no? Entonces sí, tiene que haber una Pero no ha habido cierta... articulación. No, ninguna. Hasta ahora seguimos peleando con la autoridad autónoma para el tema del transporte, que sea única en toda Lima metropolitana y el Callao, porque es una sola ciudad. Pero sigue entrando las medidas cautelares del municipio de Huarochirí con esas licencias. El problema es que hay esto. ahí cotos de corrupción, pues. Entonces, si usted me quita a mí mi parcela de corrupción, yo me voy a oponer. Entonces, si yo tengo que ceder parte de mi poder a una autoridad única, ¿y yo con qué me quedo? ¿A quién le voy a cobrar ahora? No hay ninguna otra alternativa y otro camino para solucionar el transporte público, que es el principal problema. Por ejemplo, eso deberían hablar, propuestas, porque más allá del cuestionamiento que se puede tener con Susana Villarán, uno de lo que le podemos reconocer es que tuvo la intención de ordenar el transporte urbano y un transporte masivo. Las grandes ciudades se transportan por medios masivos, no es que todos tenemos que comprarnos nuestro auto. Así es, esa es otra cosa, eso es otro tip. Por si acaso, para ciudades grandes, si la persona que les está hablando de soluciones de transporte no habla de buses, está perdido, ¿eh? O sea, funiculares, metros, todo eso es complementario. Si tú no tienes un buen sistema de corredores de buses, ¿no es cierto? Todo lo demás no sirve. Simplemente es complementario. Y se resisten a hablar de los buses. No, perdón, hemos escuchado a un candidato a alcalde diciendo que le va a quitar las papeletas a todos los taxistas. ¿La impunidad? La impunidad como norma. Es decir, a todos los taxistas y a todos los choferes de buses de Lima. Esa es su propuesta. Otro candidato a la alcaldía en mi región y en Andahuaylas. En Andahuaylas fue el alcalde Narciso Campos el que ofreció fútbol de primera. Ahora hay otro candidato a la alcaldía. Genio. Hay otro candidato a la alcaldía que está ofreciendo exonerar todas las papeletas a los mototaxistas. Perfecto. Porque en Andahuaylas tenemos un serio problema de desorden total con los mototaxistas. Claro, es populista, pero es una irresponsabilidad completa. Pero si le gusta pues a la gente, te me quita la papeleta, ya está. No sabe que no puede, no sabe que es malversación. Perdón,
En Ancash votaron por Waldo Ríos, que le dijo a la población que le iba a dar 500 soles a cada familia. Que eso es malversación de fondos, pero es como ABC. Por supuesto se fue preso, ¿ya? Pero la gente votó por él porque le creyó que le iban a dar 500 soles mensuales a cada familia. O sea, ¿cómo puedes creer una estupidez de ese tamaño? Porque no tienes ninguna formación en tus derechos y tus obligaciones. Ninguna, no hay educación cívica en el colegio. O sea, ese tipo te está engañando, te está vendiendo la plaza de armas y tú te la estás comprando. Te está vendiendo el Tumbi de Oro acá en el Parque Universitario. Si una persona es capaz de engañar a ese nivel, ¿cuál es la catadura moral para que después, cuando sea autoridad, pueda decirle no a la corrupción? Ahí creo que es la mejor muestra de que son personas sin escrúpulos, así de simple, ¿no? Y regresando a lo nuestro, aparte del tema de la reconstrucción, lo que sí estaba planificado era la presentación de los 3 proyectos de leyes más importantes que discute el Congreso: la ley del equilibrio, la ley de endeudamiento y la ley de presupuesto, que año a año se tiene que presentar, que en ahí también tenemos algunos cuestionamientos. Nosotros presentamos el año pasado un dictamen en minoría para hacer una distribución mucho más equitativa respecto a los gobiernos subnacionales. Y ahora nosotros saludamos al gobierno que ha tomado en cuenta esa nuestra iniciativa, porque el año pasado yo veía la sonrisa con sorna de parte de la ministra Cooper cuando ella le decíamos de la necesidad de transferir el dinero directamente a los gobiernos subnacionales. Pero para eso está después el anexo 5, ¿no le han contado? Respecto al tema de cómo se reparten los proyectos, no, pero nuestra propuesta en el dictamen en minoría tenía un sentido. ¿Usted está en la Comisión de Presupuesto? Por supuesto, por eso yo fui el que sustentó. Estoy de acuerdo que hay que hacer una mejor distribución, pero ¿sabe qué cosa es el anexo 5, no? Sí, supuestamente es con que negocia el presidente de la comisión Es un escándalo, y cuando esto se sepa en la vía pública, o sea, lo que contó Kenji de que se repartían las obras en la Comisión de Presupuesto es verdad, y no viene de ahora, viene de gobiernos anteriores. Hay 200 o 300 millones de soles. Con el agravante de que el presidente de la Comisión de Presupuesto era del gobierno de turno. Claro, ahora entonces, no. Ahora no, pero a pesar de eso se ha seguido manejándolo. Es el fujimorista que es presidente de la Comisión de Presupuesto, que normalmente no tiene la capacidad para hacer Comisión del Presupuesto. La anterior era Karina Beteta, si no me equivoco. Imagínense ustedes. Decide con Keiko Fujimori qué obra le dan a quién de su bancada. Y ahí hay 200 o 300 millones de soles, que es como una especie de caja chica que se ponen en el anexo 5 para obra chica, para satisfacer los intereses locales de los congresistas del partido que gobierna, no de gobierno que gobierna. Eso está pasando. Y todos lo saben. Todos en esa comisión lo saben. ¿O no? Que me digan a mí que no, pues. Y además, es más, los mismos congresistas fujimoristas perjudicados que no reciben fueron los que denunciaron después. Claro, pues, son los primeros en denunciar. Nosotros presentamos un dictamen en minoría porque había la abolición del anexo 5, se acabó. Definitivamente, pero más allá de esto, usted sabe que distribuyen el dinero en los ministerios, sobre todo vivienda, educación, que son los sectores, transportes, que son los sectores que tienen más presupuesto. El problema es que después tienen serios problemas para la ejecución. Entonces, más o menos en marzo están empezando a modificar la ley de presupuesto para hacer transferencias a los gobiernos subnacionales. Después es en agosto, inclusive hasta octubre. El gran problema es que esa transferencia es el inicio de la corrupción, porque el alcalde desesperado va a recibir la plata, bienvenida. Y a pesar de los plazos preestablecidos que está establecido en el OCE, lamentablemente cuando reciben ese dinero tienen que ejecutar, y ahí es donde se meten en corrupción. Si no, entonces, ¿qué hicimos nosotros en nuestro dictamen en minoría? Hicimos una evaluación de cuánto dinero transferían los ministerios y hemos llegado a una proporción de 60-40. Ese era el sentido de nuestro dictamen en minoría. Y el día de ayer nosotros saludamos, hicieron esa propuesta de transferir directamente a los gobiernos subnacionales, con todas las denuncias de corrupción, ojo, porque definitivamente en regiones también hay pequeños lavallatos. En mi región Apurímac tenemos 15 alcaldes presos, él es gobernador regional preso. No, y ahí sí quiero saludar públicamente al fiscal anticorrupción, muy valiente, que hemos estado apoyándolo para que este proceso de lucha contra la corrupción sea... No, y tenemos todavía otros 5 que están pedidos por la justicia, que no habidos. 15 presos. Y hay otros 20 que están en proceso. Paso. Y son 80 alcaldes que tenemos. O sea, ya no queda nadie. La mitad están metidos en corrupción. ¡Qué bárbaro! Ya, pregunta final, pues nos tenemos que ir porque es la misa. Pero es muy importante, ¿sabes por qué, Rosa María? Porque Apurímac no está recibiendo canon, recibe regalías, pero ¿qué va a pasar el día que reciba el canon minero con estos? Con las bambas, es un cerro de plata.
Pero realmente, es y un se vienen cerro, 4 a 5 proyectos más del tamaño de las Bambas. Entonces, si no luchamos ahora contra la corrupción en Apurímac, se va a convertir Ancash. Claro, se va a convertir en una mafia. Entonces, por ahora, eso lo hemos asumido con mucha responsabilidad. ¿Sale el referéndum o no sale el referéndum? Tiene que salir, Rosa María. Si no, la gente va a salir a la calle y se va a tumbar al Congreso. Ya, pero usted cree, escuchando a sus colegas fujimoristas, ¿ellos lo entienden así o no? Van a tener que entenderlo, la presión ciudadana, y nosotros vamos a levantar la voz fuerte, como lo estamos haciendo estos días. ¿Y si no, cuestión de confianza? No, que haga la cuestión de confianza, no tiene otra alternativa. No tiene, muy bien. Al final nos vamos. Somos conscientes que la población va a saber valorar ese gesto que vamos a tener, y la izquierda tiene que asumir también su responsabilidad, y en eso también queremos ser autocríticos con nosotros mismos, porque es el momento para decirles, señores, quiénes son los corruptos. Y discúlpame, no es un tema de puritanismo, es un tema de demarcarse, porque uno está con la corrupción o estás en contra de la corrupción. Acá no hay medias tintas, acá no hay un punto intermedio. Acá hay un río que nos separa. Exactamente. Muy bien, nos tenemos que ir. Vamos a rezarle a la señora de la justicia a ver si nos hace el milagrito. Muy bien. La gente está pidiendo que se pronuncie el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados de Lima, por que supuesto. se pronuncie el Colegio de Abogados de Lima. Que diga de una vez. Le quitan a Chávarri su colegiatura y sale de fiscal de la Nación. Así se acabó. Lo pueden hacer en una semana. ¿Por qué ha mentido? Ha transgredido el Código de Ética de la Función Pública, ha transgredido el Código de Ética del Ministerio Público, ha transgredido la Ley Orgánica del Ministerio Público. Suficientes argumentos para que el colegio profesional le quite la colegiatura. Le suspenda, nada más, le suspenda, no que le quite, porque tiene que seguir un proceso. Sí, pero por ahora que le suspenda. Que le suspenda, y eso nos ayudaría al país. Mucho. Ya, consultas jurídicas gratuitas otro día. Vamos. Yo soy ingeniero. Nos reencontramos el lunes. Gracias. Con mucho más aquí en Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Chao, chao. ¿No te parece una gran idea? Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.